El prólogo de Orit, 9 de septiembre. Primero, Santos Joaquín y Santa Ana. San Joaquín era hijo de Barpafir, del linaje de Judá, y descendiente del rey David. Ana era hija de Matán el sacerdote, del linaje de Leví, como lo fue Aarón, el archisacerdote. Matán tuvo tres hijas, María, Sofía y Ana. María se casó, vivió en Belén y engendró a Salomé. Sofía se casó, también vivió en Belén y engendró a Elizabeth, la madre de San Juan el Precursor. Ana se casó con Joaquín de Nazaret y en su vejez engendró a María, la Santísima Theotokos. Joaquín y Ana habían vivido juntos en matrimonio durante 50 años y sin embargo habían permanecido estériles. Vivían devota y silenciosamente y de todos sus ingresos gastaban un tercio en sí mismos, distribuían un tercio a los pobres y el otro tercio lo entregaban al templo y eran bien ricos. Una vez, cuando en su vejez fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Dios, el sumo sacerdote Isaacar reprendió a Joaquín diciendo, no eres digno de que se acepte un regalo de tus manos, porque eres sin hijos. Otros, que tenían hijos, empujaron a Joaquín detrás de ellos como indigno. Esto entristeció mucho a estas dos almas ancianas, y con gran dolor regresaron a su hogar. Entonces los dos se prosternaron ante Dios en oración, para que obre un milagro para con ellos, como lo hizo una vez con Abraham y Sara, y les dé un hijo como consuelo en su vejez. Dios envió a su ángel, quien les anunció el nacimiento de, abre comillas, una hija benditísima, por medio de la cual todas las naciones de la tierra serán bendecidas, y a través de quien vendrá la salvación del mundo. Cierra comillas. Ana concibió inmediatamente, y en 9 meses dio a luz a la Santa Virgen María. San Joaquín vivió 80 años y Ana 79 años, momento en el que se presentaron ante el Señor. Segundo, la conmemoración del Tercer Concilio Ecuménico. Este concilio se reunió en Éfeso en el año 431, en el tiempo del emperador Teodosio el Joven. Hubo 200 santos padres presentes en este concilio. Este concilio condenó a Nestorio, el patriarca de Constantinopla, por sus enseñanzas heréticas sobre la Santísima Virgen María y el nacimiento del Señor. Nestorio no quiso llamarla Theotokos, entre paréntesis, de Ípara, la que parió a Dios, sino por el contrario, quiso llamar a la Santa Virgen Cristotocos, la que parió a Cristo. Los santos padres condenaron las enseñanzas de Nestorio y confirmaron que la Santa Virgen sería llamada Theotokos. Además de esto, el concilio confirmó las decisiones del primer y segundo concilio ecuménico, especialmente en lo respectivo a los símbolos de la fe, es decir, el credo niceno-constantinopolitano, mandando que nadie puede quitar ni agregar nada al símbolo. Tercero, el santo mártir Severiano. Severiano era un noble de Sebaste. En el momento del martirio, de los 40 mártires en Sebaste, del 9 de marzo, los visitó en prisión, animándolos y ministrándolos. Después de su gloriosa muerte, también fue arrestado, golpeado y torturado por causa de Cristo. Y finalmente fue colgado de un árbol, con una pesada piedra alrededor de su cuello y otro que pendía de sus pies. Dando gracias a Dios por todo, Severiano encomendó su espíritu durante el reinado del emperador Licinio en el año 320. Cuarto, San Teofanes, el confesor y ayunador. Tras una vida y sufrimiento agradables a Dios, Teofanes falleció pacíficamente en el año 299. Quinto, San Nicetas, el agradador de Dios. Nicetas vivió en Constantinopla en el siglo XII. Agradó tanto a Dios por medio de su vida que las puertas de la iglesia se abrían por sí mismas ante él y las lámparas de los iconos se encendían solas. Tal era el poder de su oración. Por el deseo del diácono Sosonte y por medio de la oración de Nicetas, se apareció un sacerdote del otro mundo, de quien Sosonte se había distanciado y permanecía sin reconciliarse. Al principio apareció una fila de sacerdotes vestidos de blanco y luego otra fila de sacerdotes vestidos de rojo. Sosonte reconoció a su oponente entre ellos e hizo las paces con él. Esto ocurrió por la noche en la iglesia de Blaquerna. Reflexión.
No se debe dar limosna con orgullo, sino por el contrario con humildad, considerando que aquel a quien se le da limosna es mejor que uno mismo. ¿No dijo el Señor mismo? Amén. O en verdad, os digo, cuando habéis hecho para mí, con uno de los hermanos míos más pequeño, para conmigo lo habéis hecho. Mateo 25:40. Teofanes el confesor, aun cuando era niño, poseía una mente iluminada por la luz de Cristo. Una vez, mientras caminaba por la calle, vio a un niño desnudo congelándose. Rápidamente se quitó la ropa, vistió al niño y así lo calentó y lo devolvió a la vida. Luego regresó a casa desnudo. Sus sobresaltados padres le preguntaron, ¿dónde está tu ropa? A esto Teofanes respondió, he vestido a Cristo. Esta es la razón por la que le fue dada la gracia de Cristo, y más tarde fue un gran asceta, padecedor por la fe cristiana y taumaturgo. Si, por lo tanto, damos limosnas, ya sea en nombre de alguien o en nuestro propio nombre, no podemos evitar el orgullo que, tan pronto como aparece en el corazón, destruye todas las buenas obras realizadas. Cuando le damos al mendigo como a mendigo y no como a Cristo, no podemos evitar el orgullo o el desdén. ¿Qué valor hay en realizar un acto de misericordia mientras nos enorgullecemos nosotros mismos y desdeñamos al hombre? La virtud no es virtud cuando se mezcla con el pecado, al igual que la leche no es leche cuando se mezcla con gasolina o vinagre. Contemplación. Contemplar la sabiduría de Salomón. Primero de Reyes 3. Como dos mujeres disputaron sobre un niño, cada una decía que el hijo era de ella. Como Salomón ordenó que se cortara el niño en dos y se le diera una mitad a cada mujer. Como la verdadera madre clamó por el niño y así se supo que el niño era de ella. Homilía sobre el testimonio de Dios sobre sí mismo. Si, si yo testifico acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Juan 5:31. Así como el Señor habló a un pueblo falso y mentiroso, pronunció estas palabras a los ancianos de los judíos, no como instrucción, sino más bien como reproche. No le creían a un hombre cuando hablaba por sí mismo, sino que por el contrario buscaban dos testigos. Hermanos, no pensad siquiera que lo que el Señor dice de sí mismo no es verdad, sino por el contrario, que los judíos no lo consideran verdadero. De aquí que, según la interpretación de nuestros santos padres, las palabras, el testimonio de mí no es verdadero, deben entenderse en el sentido de que este testimonio no era verdadero a los ojos de los judíos, y que cada palabra que el Señor habló acerca de sí mismo es verdadera, como lo expresó en otro lugar diciendo, aunque yo testifico acerca de mí mismo, verdadero es el testimonio de mí. Juan 8:14. Aquí el Señor Jesús enseña, allí reprocha. Aquí confirma cómo es una cosa, allí sin embargo cómo parecía ser la cosa para los judíos. Los judíos no creyeron en su testimonio acerca de sí mismo, sino que buscaron otros testigos. Por consiguiente citó tres grandes testimonios. Primero, el testimonio de sus propias obras. Las obras mismas que hago testifican acerca de mí. Juan 5:36. Segundo, el testimonio de su Padre Celestial, que testigó acerca de él como su Hijo en el Jordán y en el monte Tabor. Y el Padre, aquel que habiendo enviádome, ha testificado acerca de mí. Juan 5:37. Y finalmente, el tercero, el testimonio de las Santas Escrituras. Escudriñáis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas la vida eterna ha de haber, y aquellas son las que testifican acerca de mí. Juan 5:39. Con un poquito de entendimiento, ¿qué otra clase de testimonio requeriría un hombre? Pero entendimiento de los ancianos judíos se oscureció tanto que no pudieron ver nada ni entender nada. Cuando el Señor, el amante de la humanidad, hizo todo lo necesario para salvar a los ancianos judíos, y cuando rechazaron a todos los testimonios acerca de él, de este modo, rechazando incluso su propia salvación, y les dijo, yo testifico acerca de mí mismo, verdadero es el testimonio de mí.
Juan 8:14. Oh hermanos míos, no seamos corazones de piedra como lo fueron aquellos ancianos enceguecidos, y no rechacemos nuestra única salvación. No busquemos ningún otro testimonio, sino que por el contrario creemos en lo que el Señor Jesús solo dice de sí mismo. Dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Juan 14:6. Y por medio de esta verdad que somos nutridos y salvos. Oh Señor Jesús, la verdad viviente, la verdad eterna, no te apartes de nosotros, pero ilumínanos y sálvanos. A ti sea la gloria y la alabanza eternamente. Amén.